En la Biblia, libro Números, capítulo 31, versículo 15, leemos: Y Moisés les dijo: habéis dejado vivas a todas las hembras. Y los versículos 17 y 18 dicen: ahora pues, matad todos los varones entre los pequeñuelos, y toda mujer que haya conocido varón, acostándose con él. Pero todas las niñas, hembras que no han conocido varón acostándose con él, pero todas las niñas hembras que no han conocido varón acostándose con él, conservad para vosotros. Yo sé que la Biblia no es la palabra de Dios, porque nos dice que Dios es un asesino, que Dios mató o causó la muerte de millones de inocentes, que Dios ordenó o aprobó el asesinato de civiles, de niños pequeños, de ancianos indefensos, de mujeres indefensas, de prisioneros y hasta de ganado. Nos dice que Dios aprobó las instrucciones dadas a los soldados de guardar las vírgenes para ellos. Yo detesto y reniego de tal libro y rechazo y califico de blasfemo todo el libro que diga que esa es la naturaleza de Dios. La Biblia calumnia a Dios y por lo tanto no puede ser la palabra de Dios. Si hay Dios, la Biblia es una blasfemia. Si no hay Dios, la Biblia es un mito. De cualquier manera, la Biblia no es la palabra de Dios. En Éxodos 29:45 se dice que Dios dijo: y viviré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y sabrán que soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, para que yo pueda morar entre ellos, soy el Señor su Dios. La Biblia dice muy claramente que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es el Señor Dios de los hebreos, el Dios de los hijos de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo. El Viejo Testamento es la historia de un Dios tribal privado, cuya primera y única preocupación es por su pueblo escogido. Es un Dios creado por los sacerdotes de esa tribu para justificar las atrocidades cometidas por ellos mismos. Es la historia de un simple Dios tribal, y como todos los dioses tribales del mundo de aquella época, el Dios siempre era un reflejo de la tribu que lo había creado. Si la tribu era guerrera, su Dios era un Dios guerrero. La Biblia nos dice que las tribus hebreas eran agresivas y hostiles, y por tanto su Dios reflejaba su desalmada ferocidad. Ese Dios y los libros del Antiguo Testamento literalmente chorrean sangre inocente, exterminio de pueblos conquistados, vírgenes meras niñas violadas, crueldades inhumanas y crímenes indescriptibles, todos aprobados por el Antiguo Testamento. Un Dios así no se necesita en nuestro mundo moderno. Es una verdadera suerte para nosotros que la Biblia no sea la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios es pequeño, que el Dios bíblico no es el Dios del cosmos infinito, no es ni siquiera el Dios de la tierra entera, tan pequeña como es, sino el Dios de alguna tribu remota y primitiva de alguna oscura región de nuestra pequeña tierra. Durante un periodo limitado de tiempo, mucho después de que la evolución produjera al hombre, tal concepto de Dios es un insulto y es absolutamente falso. Yo podría creer en un Dios incomprensible, grande, pero nunca podría creer en un Dios insignificantemente pequeño. Es seguro que el verdadero Dios del universo infinito no podría ser pequeño. La Biblia describe un Dios demasiado insignificante para la credulidad inteligente. Cuando yo era cristiano, el mero pensamiento de que podía haber una mentira en la Biblia me parecía repulsivo, como debe parecer a todo cristiano creyente. Me habían enseñado que la Biblia era la palabra de Dios. Me habían enseñado a creer a ciegas y a adorar sin objetar. Siendo la palabra de Dios, sabía que no podía haber ni una sola mentira en la Biblia. Sabía en lo profundo de mi alma que Dios no podía mentir. Todavía creo eso. Sí hay un Dios. Ese Dios no miente. Nunca se me ocurrió que la Biblia no era la palabra de Dios, que podía ser una falsificación, el producto de humana decepción. Llegó un momento en que decidí leer la Biblia nuevamente, esta vez como si leyese los libros de alguna religión extraña y ajena, para ver con los ojos de un incrédulo pensante. ¿Vería nuestra Biblia un incrédulo como algo razonable, moral, como una fuerza para el bien humano? Entonces fue cuando encontré la primera mentira, y buscando más encontré otra mentira, y otra más, y otra más, y más todavía. Para mí era una revelación. Era como si me hubiesen sacado una venda de los ojos y estuviese viendo la pared por primera vez. Todos sabemos que un libro que contiene mentiras no puede ser la palabra de Dios. Todos sabemos eso,
cualquiera que sea nuestro concepto de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios, porque contiene mentiras. La Biblia dice en Éxodo 10, versículo 27, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no los dejó ir. Entonces, en el versículo 29 leemos, y sucedió que a la medianoche el Señor mató a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito del cautivo que está en la mazmorra, y a todos los primogénitos del ganado. Eso es mentira. El Dios del universo infinito no sería capaz de asesinar niños inocentes. Es falso que Dios haya endurecido el corazón del faraón para tener una excusa para asesinar bebés. Esto es una mentira y una blasfemia. En la Biblia, Deuteronomio 28, versículo 16, se pone en boca de Dios lo siguiente: pero de las ciudades de este pueblo que el Señor tu Dios te da por heredad, no dejes con vida nada que respire. Eso es una mentira. El Dios del cosmos sin fin nunca ordenó a salvajes que exterminaran pueblos indefensos y derrotados y que no dejaran con vida nada que respirase. Eso es una mentira de salvajes para justificar el saqueo y exterminio de sus vecinos. La Biblia no es la palabra de Dios. En la Biblia, Josué 10, versículo 12, leemos: entonces habló Josué al Señor el día que el Señor entregó a los amoritas ante los hijos de Israel, y dijo a la vista de Israel: Sol, detente sobre Gideón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo hasta que tomaron venganza de sus enemigos. Eso es una mentira. El Dios de nuestro universo sin fin nunca detuvo al sol, es decir, detuvo la rotación de la tierra para que una horda de salvajes pudiese exterminar a otra horda de salvajes. Es una mentira.